Porque hoy nuestros equipos están más empoderados del territorio CAR. Ese rol de autoridad ambiental en estos 2 años que vienen se seguirá fortaleciendo. Y el proyecto quizás más importante que en esta materia hoy tenemos, recuperación de 800 microcuencas abastecedoras. La comunidad es parte fundamental del trabajo que hace la corporación. Estos estudios concluyen que para el año 2050 nuestros páramos podrían desaparecer, Leonardo. Un saludo muy especial para ustedes. Bienvenidos a Entornos, el video podcast de la CAR. Hoy tenemos un invitado muy especial, el director de la CAR, Alfred Ignacio Ballesteros Alarcón. Vamos a hablar de esos retos que vienen ya para estos 2 años que faltan para terminar su administración. Pero los primeros 2 años, sin duda, la CAR fue un tema referente en temas como el racionamiento de agua, el tema de los incendios forestales, pero sobre todo trabajar por la naturaleza, cuidar nuestras cuencas hidrográficas y algo muy importante, del discurso a los hechos. Empezamos a entregar y ya son más de 14.000 tanques de agua que se llaman cosecha de agua comunitaria para aprovechar el agua lluvia, además de la construcción de reservorios, también la plantación de miles, millones de árboles que necesita toda la jurisdicción CAR. Director, bienvenido a Video Podcast de la CAR. Cordial saludo para usted, Leonardo, para todos los seguidores de nuestras redes sociales, para los habitantes del territorio CAR y todos los colombianos que están atentos a la emisión de nuestro podcast. Bueno, director, sin duda esos 2 años trabajando no en el escritorio, sino en el territorio, como usted lo dice, para estos 2 años que viene, ¿qué se debe consolidar en temas ambientales? Porque uno de sus discursos siempre está basado en el cambio climático, que ya es una realidad, ¿no? Seguimos trabajando, Leonardo, en las líneas aprobadas por nuestro Consejo Directivo en nuestro Plan de Acción Cuatrienal, pero especialmente fortaleciendo el ejercicio de la CAR como autoridad ambiental en el territorio. Un ejercicio de la autoridad ambiental, Leonardo, que hemos ido transformando paulatinamente, porque hoy nuestros equipos están más empoderados del territorio CAR. Hoy la ciudadanía ha podido ver cómo realizamos operativos diarios para controlar la minería ilegal, las afectaciones sobre nuestros ecosistemas, aquellas conductas en ocasiones irresponsables de empresarios y de personas que no respetan nuestro patrimonio natural. Y hemos estado allí imponiendo medidas de suspensión de estas actividades, trabajando de la mano con el Ejército Nacional, con la Policía Nacional, a quienes extiendo un cordial saludo, judicializando incluso ciudadanos que cometen presuntos delitos ambientales. Ese rol de autoridad ambiental en estos 2 años que vienen se seguirá fortaleciendo y seguiremos además tomando nuestras decisiones en función de las nuevas realidades del territorio, es decir, incluyendo la gestión de cambio climático en la toma de decisiones ambientales. Hemos modificado nuestro manual de compensaciones ambientales y el reto en estos 2 años será implementar el nuevo manual y que hoy los ciudadanos, los empresarios que hacen uso de los recursos naturales en el territorio CAR tengan un mayor compromiso con la sostenibilidad de nuestros recursos. Si antes la compensación por hacer uso del recurso hídrico en una concesión de aguas era de tan solo sembrar 2.000 árboles, hoy va a ser de adquirir varias hectáreas de tierra y entregarlas completamente restauradas para garantizar la sostenibilidad del recurso. Es uno de los ejemplos de ese nuevo manual de compensaciones ambientales. ¿Pero por qué se hace, director? ¿Por qué se hace? Porque, digamos, es decir, muchos pueden pensar, no, es que la CAR está en contra de los empresarios, de las personas que piden compensaciones. ¿Por qué se debe hacer? ¿Ya estaba realmente, esto tiene que ver algo con todo el efecto del cambio climático? Se hace porque estamos atravesando una crisis climática, porque los efectos del cambio climático nos están impactando de manera significativa en nuestro territorio, Leonardo. Y la única forma de garantizar la sostenibilidad de los recursos es esa, que los particulares que hoy usan el recurso natural, incluso para algunos es una materia prima de su proceso productivo, algunos otros comercializan nuestros recursos naturales. ¿Por qué no decirlo? Las empresas de servicios públicos domiciliarios, al igual que las embotelladoras, hoy se lucran y obtienen una rentabilidad económica del uso de los recursos naturales. Entonces también se tienen que meter la mano al bolsillo e incluso apoyar los proyectos con las comunidades para que cumplamos lo que dice la norma, que el uso prioritario debe ser el consumo humano para los habitantes de la respectiva microcuenca donde se genera el recurso hídrico. Pero también estaremos, Leonardo, avanzando en estos 2 años en
otros proyectos de nuestro plan de acción, algo que ha sido central para esta administración, el ordenamiento ambiental del territorio. Ordenar el territorio en función de la disponibilidad de nuestros recursos naturales es fundamental para garantizar la sostenibilidad del territorio CAR. Es por eso que desde la Dirección de Ordenamiento Territorial hemos venido implementando unas nuevas políticas al momento de concertar esquemas y planes de ordenamiento territorial y planes parciales. Pero también estamos a portas de expedir la metodología para la definición de los umbrales máximos de suburbanización en el territorio CAR y estamos iniciando la revisión de las determinantes ambientales. Pero, señor director, muchas veces pensamos que esa suburbanización se da, digamos, en municipios de la Sabana de Bogotá. Chía, Cajicá, La Calera, Soacha. ¿Esto realmente está pasando en otros pueblos o en otros municipios que conocíamos que eran muy pequeños o solo? Sí, es que la suburbanización no solo se refiere a esos procesos de construcción que se dan en los corredores suburbanos de los municipios, de las ciudades, sino que también se presenta en la fragmentación del territorio. Se presenta en estos polígonos de vivienda campestre, en ocasiones autorizados por los EOTs y los POD, en ocasiones resultado de unas prácticas irregulares en el territorio. Entonces será fundamental que sigamos avanzando en estos procesos de ordenamiento responsable y ambiental del territorio, en la adopción de planes de manejo para áreas protegidas, de planes de manejo para nuestros páramos, de la modificación del plan de manejo de la reserva Thomas van der Hamen, pero más allá de la construcción de estas importantes herramientas de planificación que a veces se quedan solo en el papel, Sí. es avanzar también, Leonardo, en la ejecución de acciones concretas. Y es una tercera gran línea de proyectos en nuestro plan de acción. Acciones y proyectos de adaptación a cambio climático como la construcción de reservorio, el sistema de recolección de aguas lluvias, cosecha de agua, las unidades productivas sostenibles, los entornos sostenibles para mejorar la gobernanza del agua y el proyecto quizás más importante que en esta materia hoy tenemos, recuperación de 800 microcuencas abastecedoras, donde, como ustedes saben, les hemos venido entregando los recursos a las comunidades para que sean las propias comunidades las que mejoren su gobernanza ambiental en su microcuenca y se involucren directamente en la ejecución de las acciones de aislamiento y restauración, para que ellas mismas sean las encargadas de conservar el recurso hídrico que llega a sus hogares. Pero lo más importante de lo que usted está diciendo es que siempre se trabaja con la comunidad. O sea, la comunidad es parte fundamental del trabajo que hace la corporación. Creo que esa es la gran transformación y la revolución que hemos logrado, Leonardo, en los 2 años que han transcurrido y que fortaleceremos en los 2 años que vienen. Transformar ese modelo de gestión ambiental en Colombia, que antes simplemente le contaba a las comunidades lo que se hacía, a veces de forma extemporánea. Hoy las estamos involucrando en la gestión. Hoy son las comunidades las ejecutoras de la mayor parte de proyectos que están incluidos en nuestro plan de acción. Y eso está siendo fundamental para mejorar la gobernanza de las comunidades en sus territorios y para fortalecer nuestra presencia en el territorio. Señor director, mire, uno de los programas también exitosos y estamos observando porque cuando estuvo muy fuerte el tema del racionamiento en Bogotá, en la Sabana, se hablaba de aprovechar el agua lluvia. Estamos en el tema de la construcción de reservorios, estamos también con la entrega de tanques de agua con su kit, que es cosecha de agua, pero esto se va a seguir implementando en los próximos 2 años. Claro, seguiremos con esta gran apuesta. Hoy hemos llegado a cerca de 80.000 hogares en Cundinamarca con el proyecto que nació llamándose Lluvia para la Vida, que hoy se denomina Cosecha de Agua. Tenemos una gran meta y es la construcción de 5.000 reservorios para que las fincas sean unas unidades productivas sostenibles. Pero ojo, estos son pilotos, así como el trabajo que estamos haciendo con Fedegande, Ganadería de Conservación, con Proyecto Checua de Agricultura de Conservación, con obras de bioingeniería, con temas de economía circular. Recuerden, la mayoría de estas estrategias son proyectos de cultura y educación ambiental que lidera la CAR en alianza con el departamento, con los municipios, con las organizaciones sociales, pero no podemos olvidar que son pilotos, que la idea, Leo, es que le enseñamos a las comunidades cómo hacer las cosas bien para que luego las comunidades y sobre todo quienes tienen capacidad económica financiándose de su bolsillito, se encarguen de realizar las inversiones en su predio, para que así toda la sociedad avance por la senda de la sostenibilidad ambiental. No nos podemos quedar esperando que la CAR el siguiente año me instale en mi casa el sistema de recolección de agua lluvias, ni que la CAR el siguiente año venga y me haga a mí el reservorio, y si no yo me quedo ahí cruzado de brazos esperando y no lo hago.
si ya estoy viendo que eso le está funcionando a mi vecino, si estoy viendo que en mi municipio esta experiencia exitosa está dando resultados y estamos mejorando las condiciones ambientales del territorio, el compromiso es que las entidades territoriales lo sigan promoviendo y que los particulares que tengan la capacidad lo implementen por su propia cuenta. Estamos en el video podcast de la CAR, Entornos. Estamos desde el Cundinamarca Fest. Tenemos una presencia aquí con negocios verdes, nuestras aulas móviles y también con nuestro biocubo. Creo que alcanzan a verlo aquí atrás, que es una experiencia inmersiva de lo que es y lo que significan los recursos naturales. Y a propósito de los recursos naturales, director, un tema de páramos. Sé que usted es muy sensible con ese tema. Usted ha dado una orden a ese equipo de trabajo de esa protección de páramos. ¿Qué podemos contarles a las personas que nos están viendo, nos están escuchando? ¿Cómo están los páramos en Cundinamarca? El reto todavía sigue, porque es decir, no solo que usted se vaya a esta dirección, sino el reto sigue, no solo las corporaciones, no solo el ministerio, no solo las alcaldías, del Estado en general, sino también nosotros los ciudadanos. Bueno, a nosotros no se nos puede olvidar que el 70% del agua que consumimos los colombianos proviene de los páramos. Y es triste, Leo, lo que nos indican los estudios de vulnerabilidad a cambio climático que realizamos con la Universidad Nacional en la cuenca del río Bogotá. Estos estudios concluyen que para el año 2050 nuestros páramos podrían desaparecer, Leonardo, por varias razones. Los efectos del cambio climático, los efectos del aumento de la temperatura en la atmósfera, que podrían llevar a que estas coberturas naturales que están allí en los páramos pierdan su funcionalidad ecosistémica y dejen de cumplir ese papel tan importante que hoy cumplen en el ciclo del recurso hídrico, pero también por la acción de los seres humanos, porque hemos ampliado la frontera agrícola hacia los páramos, porque hemos deforestado, porque hemos suburbanizado y se nos ha olvidado que estos ecosistemas son de la mayor importancia ambiental. Seguimos avanzando en los ejercicios de autoridad ambiental para impedir que los ciudadanos sigan afectando los páramos con cultivos de papa, de fresa, con actividad ganadera, con otra serie de intervenciones que nos están causando un daño ambiental enorme y que a veces pareciera que unos pocos ciudadanos no tienen conciencia del grave daño que están causando. Seguimos avanzando en la construcción de los planes de manejo de los complejos de páramos, de Chingaza, de Rabanal, y sobre todo seguimos trabajando con las comunidades, PSAs, acuerdos de conservación, para que los habitantes que hoy residen en zonas de páramo transformen sus actividades productivas, poco a poco abandonen esas actividades que generan una afectación ambiental y transiten hacia actividades de conservación, de restauración ambiental, recibiendo, por supuesto, unos incentivos de la autoridad ambiental. Nos hemos propuesto en los siguientes 2 años invertir cerca de 100.000 millones de pesos en compra de predios, la mayoría en ecosistemas de páramo, con dificultades que tenemos en la práctica y dificultades del ordenamiento jurídico que a veces no hace fácil la adquisición predial en estas zonas. Pero seguiremos haciendo esfuerzos porque los páramos tenemos que cuidarlos, tenemos que avanzar en las acciones de restauración ecosistémica en nuestros páramos y no podemos solos. Ahí necesitamos el concurso de entidades nacionales, departamentales, municipales, pero sobre todo de las comunidades. Y necesitamos especialmente conciencia, que quienes son dueños de predios de páramo entiendan que tienen una responsabilidad mayor que el resto de habitantes y que del agua que se produce allí depende la vida de los seres humanos que habitamos Bogotá, la Sabana y el resto del territorio nacional. Finalmente, señor director, hay un tema que no puedo despedirlo sin tocarlo y es, no sé si estemos muy relajados porque los niveles de los embalses están bien. ¿Nos podemos relajar? ¿Podemos hacer ese llamado? ¿Relajémonos? ¿O tenemos que seguir buscando esas alternativas que usted planteaba, como el agua subterránea, como el aprovechamiento del agua lluvia? ¿Cómo ve que digamos, ya no sea tan noticia el nivel de los embalses, sino ya estén normales? Tristemente, Leonardo, lo que nos ha sucedido a los colombianos es que hemos entrado en una crisis ambiental porque nos hemos relajado. Porque crecimos con unos mitos equivocados. Crecimos con ese discurso de que Colombia es uno de los países con mayor riqueza hídrica, con mayor biodiversidad, lo cual es cierto. Sí. Pero desafortunadamente el agua no está donde estamos
asentados la mayoría de los habitantes del territorio nacional. Y entonces en la región andina hemos generado una presión sobre los recursos naturales que hoy nos ha colocado en unas situaciones de escasez de recurso hídrico en la mayoría de nuestras cuencas y microcuencas. Y no nos podemos relajar. Los hábitos responsables, el relacionamiento con nuestro recurso hídrico tiene que mantenerse en la visión de la sostenibilidad ambiental. No podemos desperdiciar agua en nuestros hogares, en nuestros procesos productivos. Estamos obligados a ahorrar este recurso. Hemos tenido un año atípico. No ha sido un año de sequía, pero tampoco ha sido un año, Leonardo, donde se haya mantenido ese régimen hidrometeorológico bimodal al que veníamos acostumbrados, donde llovía en marzo, abril y mayo, volvía a llover octubre, noviembre, parte de diciembre. Este año no fue así. Tuvimos una semana de verano, una semana de invierno y así estuvimos transitando alrededor del año. El clima está cambiando. Y son los efectos del cambio climático. De los ecosistemas están cambiando. Y así como este año no tuvimos problemas de escasez y los niveles de los embalses pudieron subir, podría pasar que el siguiente año vuelva a ser un año de sequía, vuelva a ser un año de verano. Eso es algo que hoy no lo podemos predecir porque precisamente la variabilidad y los efectos del cambio climático hoy nos impiden pronosticar y predecir con certeza los siguientes fenómenos hidrometeorológicos y climatológicos del territorio. De tal forma que no podemos relajarnos, tenemos que seguir trabajando en acciones concretas para adaptarnos a esa nueva realidad del cambio climático que hoy todos estamos entendiendo lo que nos está generando en nuestros ecosistemas y en todo nuestro territorio. Pues señor director de la CAR, Alfred Ballesteros, muchas gracias por estar estos minutos aquí en Entornos, el videopodcast de la CAR. Muchas gracias. A usted, Leonardo, y a todos los seguidores, no olvidemos que el compromiso con la gestión ambiental no es un compromiso exclusivo de las entidades que pertenecemos al Sistema Nacional Ambiental, sino que es un compromiso de todos los habitantes del territorio nacional. A ustedes muchísimas gracias por estar en estos minutos aquí en Entornos, el videopodcast de la CAR con temas ambientales. Ya le dio el mensaje el director, no podemos relajarnos, todos tenemos que aportar, no dejárselo solo al Estado, a las corporaciones, a las secretarías de ambiente, a las alcaldías. También tenemos que aportar en el cuidado del medio ambiente. A ustedes muchísimas gracias. Un abrazo, chao. De fresa, con actividad ganadera, con otra serie de intervenciones que nos están causando un daño ambiental enorme y que a veces pareciera que unos pocos ciudadanos no tienen conciencia del grave daño que están causando. Seguimos avanzando en la construcción de los planes de manejo de los complejos de páramos, de Chingaza, de Rabanal y sobre todo seguimos trabajando con las comunidades. PSAs, acuerdos de conservación, para que los habitantes que hoy residen en zonas de páramo transformen sus actividades productivas, poco a poco abandonen esas actividades que generan una afectación ambiental y transiten hacia actividades de conservación, de restauración ambiental, recibiendo, por supuesto, unos incentivos de la autoridad ambiental. Nos hemos propuesto en los siguientes 2 años invertir cerca de 100.000 millones de pesos en compra de predios, la mayoría en ecosistemas de páramo, con dificultades que tenemos en la práctica y dificultades del ordenamiento jurídico que a veces no hace fácil la adquisición predial en estas zonas. Pero seguiremos haciendo esfuerzos porque los páramos tenemos que cuidarlos, tenemos que avanzar en las acciones de restauración ecosistémica en nuestros páramos y no podemos solos. Ahí necesitamos el concurso de entidades nacionales, departamentales, municipales, pero sobre todo de las comunidades. Y necesitamos especialmente conciencia, que quienes son dueños de predios de páramo entiendan que tienen una responsabilidad mayor que el resto de habitantes y que del agua que se produce allí depende la vida de los seres humanos que habitamos Bogotá, la Sabana y el resto del territorio nacional. Y finalmente, señor director, hay un tema que no puedo despedirlo sin tocarlo y es, no sé si estemos muy relajados porque los niveles de los embalses están bien. ¿Nos podemos relajar? ¿Podemos hacer ese llamado? ¿Relajémonos? ¿O tenemos que seguir buscando esas alternativas que usted planteaba como el agua subterránea, como el aprovechamiento del agua lluvia? ¿Cómo ve que digamos, ya no sea tan noticia el nivel de los embalses, sino ya estén normales? Tristemente, Leonardo, lo que nos ha sucedido a los colombianos es que hemos entrado en una crisis ambiental porque nos hemos relajado. Porque crecimos con unos mitos equivocados. Crecimos con ese discurso de que Colombia es uno de los países con mayor riqueza hídrica, con mayor biodiversidad, lo cual es cierto. Sí. Pero desafortunadamente el agua no está donde estamos
asentados la mayoría de los habitantes del territorio nacional. Y entonces en la región andina hemos generado una presión sobre los recursos naturales que hoy nos ha colocado en unas situaciones de escasez de recurso hídrico en la mayoría de nuestras cuencas y microcuencas. Y no nos podemos relajar. Los hábitos responsables, el relacionamiento con nuestro recurso hídrico tiene que mantenerse en la visión de la sostenibilidad ambiental. No podemos desperdiciar agua en nuestros hogares, en nuestros procesos productivos. Estamos obligados a ahorrar este recurso. Hemos tenido un año atípico. No ha sido un año de sequía, pero tampoco ha sido un año, Leonardo, donde se haya mantenido ese régimen hidrometeorológico bimodal al que veníamos acostumbrados, donde llovía en marzo, abril y mayo, volvía a llover octubre, noviembre, parte de diciembre. Este año no fue así. Tuvimos una semana de verano, una semana de invierno y así estuvimos transitando alrededor del año. El clima está cambiando. Y son los efectos del cambio climático. De los ecosistemas están cambiando. Y así como este año no tuvimos problemas de escasez y los niveles de los embalses pudieron subir, podría pasar que el siguiente año vuelva a ser un año de sequía, vuelva a ser un año de verano. Eso es algo que hoy no lo podemos predecir porque precisamente la variabilidad y los efectos del cambio climático hoy nos impiden pronosticar y predecir con certeza los siguientes fenómenos hidrometeorológicos y climatológicos del territorio. De tal forma que no podemos relajarnos, tenemos que seguir trabajando en acciones concretas para adaptarnos a esa nueva realidad del cambio climático que hoy todos estamos entendiendo lo que nos está generando en nuestros ecosistemas y en todo nuestro territorio. Pues señor director de la CAR, Alfredo Ballesteros, muchas gracias por estar estos minutos aquí en Entornos, el videopodcast de la CAR. Muchas gracias. A usted, Leonardo, y a todos los seguidores, no olvidemos que el compromiso con la gestión ambiental no es un compromiso exclusivo de las entidades que pertenecemos al Sistema Nacional Ambiental, sino que es un compromiso de todos los habitantes del territorio nacional. A ustedes muchísimas gracias por estar en estos minutos aquí en Entornos, el videopodcast de la CAR con temas ambientales. Ya lo dio el mensaje el director, no podemos relajarnos, todos tenemos que aportar, no dejárselo solo al Estado, a las corporaciones, a las secretarías de ambiente, a las alcaldías, también tenemos que aportar en el cuidado del medio ambiente. A ustedes muchísimas gracias, un abrazo, chao.